Trump quiere salir de la guerra con Irán, pero Irán controla la ruta por donde se mueve una quinta parte del petróleo mundial. La economía global está al borde del colapso. Los precios de la gasolina se disparan y cada decisión que toma Trump podría cambiarlo todo. ¿Podrá encontrar una salida sin humillación? Donald Trump enfrenta un dilema estratégico. Quiere retirar a Estados Unidos del conflicto con Irán, pero el estrecho de Hormuz, la arteria marítima más crucial para el comercio mundial, permanece bajo control iraní. Después de 32 días de hostilidades, el precio de la gasolina ha superado los $4 por galón por primera vez desde 2022. Irán ha convertido esta vía fluvial en un peaje, recaudando millones por el paso de cada buque. La guerra se vendió inicialmente como una operación limitada de 4 a 6 semanas. Esa ventana se está cerrando, y cada decisión que Trump contempla lo acerca a un escenario de derrota prolongada. En las próximas semanas, las reservas estratégicas de petróleo se agotarán, y los efectos serán palpables en la economía global. El 30 de marzo, The Wall Street Journal informó que Trump expresó a sus asesores su voluntad de poner fin al conflicto, incluso si el estrecho permanece bloqueado. Él cree que una intervención militar para forzar su reapertura podría expandir la guerra más allá de sus objetivos iniciales. Al día siguiente, su secretaria de prensa enumeró públicamente los objetivos de la operación: neutralizar a la marina iraní, desmantelar su infraestructura de misiles y drones, debilitar a sus aliados regionales y prevenir su capacidad nuclear. Notablemente, la reapertura de Hormuz no estaba entre estas metas. Esta omisión redefine implícitamente la justificación del conflicto y fue comunicada en vivo a la nación. El 31 de marzo, Trump afirmó que la guerra podría concluir en 2 o 3 semanas, creyendo que los objetivos principales podrían cumplirse sin una escalada mayor. Al mismo tiempo, emitió mensajes públicos para que aliados como Francia tomaran un papel más activo, sugiriendo que Estados Unidos no intervendría en su apoyo directo. El secretario de Estado intentó matizar estas declaraciones, asegurando que abrir el estrecho seguiría siendo una prioridad, pero la señal era clara. Washington reconoce que inició la guerra y ahora está delegando la resolución del control del estrecho a terceros. Mientras tanto, Irán ha consolidado su control de manera calculada. No se trata de un simple cierre temporal. El país ha establecido un sistema de permisos y escoltas militares para regular el paso de barcos a través de Hormuz, favoreciendo a aliados estratégicos y cobrando a quienes considera adversarios. Además, el Parlamento iraní está trabajando para codificar estas medidas en una ley permanente, asegurando ingresos sostenibles y reforzando su soberanía sobre la ruta. Antes del conflicto, transitaban por Hormuz aproximadamente de 100 a 110 barcos diarios, transportando 20 millones de barriles de petróleo, una quinta parte del suministro global. Tras la operación militar estadounidense, el tránsito se ha reducido en un 95%, con solo 142 movimientos registrados entre el 1 y el 25 de marzo, en comparación con los 2.652 del mismo período del año pasado. En resumen, Irán ha transformado el estrecho en un punto de control geopolítico estratégico, con regulaciones que aseguran ingresos y consolidan su influencia. La economía global observa atentamente mientras Washington evalúa cómo gestionar un conflicto que se ha vuelto mucho más complejo de lo previsto. Mientras Trump habla de una retirada, el Pentágono continúa reforzando su presencia en la región. Reuters y AP han informado del despliegue de fuerzas expedicionarias adicionales, 2.500 paracaidistas de la División Aerotransportada 85 y un tercer portaaviones, el USS George H.W. Bush, en apoyo al despliegue militar. Esta no es la imagen de una salida ordenada, es la de una administración que mantiene abiertas sus opciones de escalada, incluyendo posibles operaciones en la isla de Karg. Ya han rotado 2 grupos de ataque de portaaviones, el USS Abraham Lincoln y el USS Gerald Ford, aunque este último se retiró a Split, Croacia, tras un incendio no relacionado con el combate. Independientemente de ello, cerca de 7.000 tropas adicionales están fluyendo hacia el Golfo, lo que representa un aumento, no una reducción, de fuerzas. La opción más discutida en los círculos militares es la captura de la isla de Karg, a solo 15 millas de la costa sur de Irán, que procesa aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo del país. Trump ha sugerido públicamente que la isla podría ser tomada.
La preparación militar tiene sentido. Marines para el asalto anfibio, fuerzas aerotransportadas para la inserción rápida y operadores especiales para asegurar materiales nucleares considerados objetivos prioritarios. Irán ha respondido con cientos de misiles balísticos y miles de drones desde que comenzó el conflicto. Reuters confirma que aproximadamente un tercio del arsenal iraní ha sido destruido, pero esto deja una capacidad significativa aún operativa. Las instalaciones estadounidenses y del Golfo han sufrido daños menores, mientras Irán fortifica la isla de Karg con tropas adicionales, defensa aérea en capas y obstáculos físicos. El Parlamento iraní ha advertido que cualquier intento de desembarco será respondido con ataques implacables. Analistas militares del Reino Unido, incluido el Royal United Services Institute, describen cualquier operación anfibia como extremadamente peligrosa, con un alto riesgo de bajas y la necesidad de una huella defensiva masiva que no puede ensamblarse rápidamente. No se trata de una incursión única, sino de una potencial ocupación prolongada. En paralelo, la presión económica sobre Estados Unidos y el electorado crece exponencialmente. Al 31 de marzo, los precios de la gasolina alcanzaron un promedio nacional de $4,32 por galón, un aumento del 35% desde antes de la guerra. El diésel ha subido un 45%, impactando directamente en el transporte, la construcción y la logística. Estos costos pronto se trasladarán a los supermercados, el transporte y la electricidad, con efectos visibles en los próximos 60 a 90 días. El petróleo crudo cotiza en torno a los $118 por barril para entrega en mayo, un aumento del 60% desde que comenzó el conflicto. Goldman Sachs y otros analistas advierten que un cierre prolongado de Hormuz podría llevar los precios por encima de los 150 o incluso $200 por barril, niveles sin precedentes. La Agencia Internacional de Energía describe la interrupción como sin precedentes en su escala, mientras que los gobiernos han liberado 400 millones de barriles de las reservas estratégicas simplemente para ganar tiempo, no para resolver la crisis. La situación política interna de Trump se está deteriorando. Una encuesta de Reuters/Ipsos reporta un 36% de aprobación general, con solo un 29% aprobando su manejo de la economía y un 35% apoyando los ataques contra Irán, mientras que un 60% se opone. 2/3 de los estadounidenses creen que Estados Unidos debería terminar la guerra rápidamente, incluso sin alcanzar todos los objetivos fijados. En el Congreso, la frustración es palpable. Los legisladores reciben información de los medios de comunicación, no de la administración. Cada día que los precios de la gasolina se mantienen por encima de los $4, la posición republicana se debilita y el panorama electoral se complica. Trump enfrenta decisiones que podrían afectar profundamente su legado político, con caminos limitados y riesgos estratégicos considerables. Trump se enfrenta a 3 caminos posibles, ninguno de los cuales garantiza una salida limpia. Primero, podría declarar la victoria y retirarse con Hormuz todavía bajo control iraní. Esta narrativa ya se está construyendo. Netanyahu dijo a Newsmax que la guerra ha superado la mitad en términos de misiones, moldeando el lenguaje para sugerir éxito. Pero si el estrecho permanece cerrado, el régimen de peajes persiste, los precios de la gasolina se mantienen altos y los críticos enmarcarán la campaña como un fracaso estratégico comparable a Vietnam. Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan Chase, declaró públicamente que Estados Unidos debería tener éxito en el control de Hormuz. Una opción sería delegar la tarea a aliados internacionales. Londres y París buscan una coalición de hasta 35 naciones para garantizar la seguridad del estrecho una vez que termine el combate, incluyendo fragatas, escoltas y defensa aérea. China y Pakistán han propuesto un plan de paz de 5 puntos, demostrando que la responsabilidad del conflicto se ha internacionalizado y que Estados Unidos lanzó la guerra solo para pedirle al resto del mundo que la resuelva. El segundo camino implica la escalada militar, tomar la isla de Karg y forzar la apertura del estrecho con marines e infantería aerotransportada bajo fuego. Las fuerzas están en posición y el grupo de ataque Boxer llegará en 2 semanas, proporcionando la máxima capacidad terrestre de Estados Unidos. Sin embargo, el Pentágono estima que una operación para reabrir Hormuz requeriría de 4 a 6 semanas adicionales, extendiendo la guerra hasta mayo,
aumentando las bajas y causando consecuencias políticas potencialmente volcánicas. Trump se encontraría entonces liderando un conflicto terrestre en Irán, exactamente lo que ha prometido evitar a lo largo de su carrera política. El tercer camino es prolongar la presión económica y diplomática para forzar a Irán a negociar. Pero esta estrategia tiene un alto costo. Las reservas estratégicas de petróleo se están agotando. El régimen de peajes se está endureciendo y el control iraní sobre la ruta marítima permanece intacto. A pesar de la superioridad militar estadounidense, más de 8.000 objetivos alcanzados, 11.300 millones de dólares gastados en 6 días y el 92% de los principales buques de guerra iraníes eliminados, Irán mantiene el control del estrecho que transporta una quinta parte del suministro energético mundial. En otras palabras, la guerra se vendió como una muestra de fuerza y una salida estratégica, pero el estrecho cuenta la única historia que los mercados, los aliados y los votantes recordarán. Quien controla Hormuz tiene la verdadera ventaja, y en este momento ese control no está en manos de Estados Unidos. La situación deja a Trump en una posición precaria. Cualquier intento de proyectar éxito al público debe enfrentarse a la realidad del estrecho, los crecientes costos económicos y la presión política interna. La narrativa oficial puede insistir en los logros militares, pero los hechos geopolíticos y energéticos son claros. El poder de negociación y la influencia estratégica permanecen del lado iraní. El resultado de este conflicto moldeará no solo la percepción del liderazgo de Trump, sino también la dinámica de la política energética global y la credibilidad de Estados Unidos en la seguridad internacional. El próximo discurso de Trump a la nación, programado para el 2 de abril, se convierte en un momento crítico para definir su estrategia y narrativa frente a una situación cada vez más compleja. El conflicto ha expuesto una contradicción fundamental. Mientras Trump discute la retirada, Estados Unidos continúa acumulando poder de combate en la región. La acumulación militar refleja la persistencia de las opciones de escalada, desde operaciones en la isla de Karg hasta intervenciones terrestres potencialmente más amplias. Las reservas estratégicas de petróleo se están agotando rápidamente, aumentando la presión sobre la economía y la política interna estadounidense. El régimen de peajes iraní se está consolidando en ley, reforzando un control que podría generar ingresos superiores a los 600 millones de dólares mensuales solo de los petroleros y más de 800 millones si se considera el gas natural licuado. Esto pone en perspectiva la magnitud de la ventaja iraní frente a la aparente superioridad militar de Estados Unidos. Washington ha destruido una parte significativa de la infraestructura militar de Irán. La mayoría de la marina, las fábricas de misiles y algunos objetivos nucleares han sido atacados, con más de 8.000 objetivos alcanzados y un costo de 11.300 millones de dólares en solo 6 días. Sin embargo, Irán mantiene el control del estrecho de Hormuz, la vía fluvial que transporta una quinta parte del suministro energético mundial. El desequilibrio entre el éxito militar y el control estratégico real subraya la complejidad del conflicto. La guerra se presentó como una demostración de fuerza, pero la narrativa de una salida flexible no refleja la realidad en el terreno ni en los mercados energéticos. Quien controla Hormuz tendrá la verdadera ventaja, y hoy ese poder no reside en Estados Unidos. Para el público, los mercados y los aliados, esta es la historia que permanecerá. A pesar del poder militar desplegado y el daño infligido, el control del estrecho permanece en manos iraníes. Esta realidad amenaza con redefinir la percepción del conflicto y la estrategia de la administración Trump. En términos políticos, la presión es significativa. Los precios del combustible y el impacto económico aumentan la frustración de los votantes y la percepción de la administración. La capacidad de Trump para proyectar éxito está limitada por hechos concretos. El estrecho sigue bloqueado, el régimen de peajes está en vigor y la economía sufre las consecuencias. En conclusión, el conflicto con Irán ilustra la complejidad de la política exterior estadounidense y las limitaciones de la fuerza militar frente a estrategias geopolíticas sofisticadas. La narrativa oficial puede enfatizar los logros tácticos, pero el control estratégico real, y por lo tanto la influencia global, permanece fuera del alcance inmediato de Estados Unidos. El próximo discurso de Trump a la nación será un momento decisivo. Servirá para comunicar su estrategia, intentar proyectar autoridad y explicar al público la compleja realidad de un conflicto que ha superado con creces las expectativas iniciales,
dejando importantes lecciones sobre el poder, la economía y la diplomacia en el escenario internacional.